Bienvenidos a Finanzas con IA. Nos alegramos de que nos hayas elegido una vez más para informarte de las noticias económicas del día. Empezamos directamente con la crónica de mercado. Buenas inversiones para todos. El contenido de este canal es exclusivamente para fines educativos e informativos. No supone una recomendación de inversión. Buen día. Iniciamos nuestra crónica de mercado y claves para la sesión del día de hoy, jueves 7 de mayo de 2026. Las bolsas mundiales siguen con un claro tono alcista, impulsadas por las empresas de tecnología. En especial ha destacado la noticia referente a Apple, que habría alcanzado un acuerdo de cooperación con Intel para intentar reducir su dependencia del fabricante taiwanés TSMC. Esto ha favorecido al conjunto del sector, con Intel liderando las subidas con una revalorización superior al 10%, así como su gran competidor AMD, que tras presentar unos resultados de beneficios mejores de lo esperado, también experimentó notables avances. No obstante, no podemos decir lo mismo del gigante tecnológico Nvidia, que está mostrando un comportamiento más débil frente a sus rivales. Parece que el mercado empieza a valorar que otras empresas puedan quitarle protagonismo a la que hasta ahora había sido la líder indiscutible del sector. Durante las últimas sesiones también se ha visto un tono muy positivo en las bolsas asiáticas, arrastradas por el buen tono de Wall Street. Destaca el índice surcoreano del Kospi, que alcanza un nuevo máximo histórico impulsado por su valor estrella Samsung, mientras que el Nikkei japonés, tras reabrir tras las vacaciones de la Golden Week, ha pegado un gran salto al alza rumbo a cotas históricas, con una subida cercana al 5%. En Europa, los principales índices del viejo continente también buscan nuevas cotas altas, muy pendientes de cualquier novedad que llegue desde Oriente Medio, pero también del propio empuje del sector tecnológico a nivel global. Con respecto al conflicto en Oriente Medio, cada vez se ve más cerca un posible acuerdo entre las partes. La Casa Blanca ha anunciado que da marcha atrás a la presión directa sobre el bloqueo marítimo, mostrando una mayor flexibilidad que el mercado ha interpretado como un paso previo a la firma de una tregua. Este factor ha resultado clave para que los índices salgan disparados al alza cada vez que aparece un rumor o una señal positiva desde la zona, y de momento el optimismo parece consolidarse en las cotizaciones. En cuanto a la agenda económica del día de hoy, tendremos las solicitudes de desempleo en Estados Unidos, que se darán a conocer a las 8:30 horas de Nueva York, una hora antes de la apertura del mercado, aunque la gran referencia de la semana seguirá siendo el dato de nóminas no agrícolas que se publicará mañana viernes, que será sin duda la cifra más importante para calibrar el pulso del mercado laboral. Una vez vistas las noticias y la agenda del día, damos paso a nuestro compañero Max para que nos muestre una infografía sobre el sentimiento de los participantes en el mercado, así como la actualización de los gráficos de los diferentes activos de seguimiento. Continuamos ahora con la parte de análisis más técnico del mercado. Mientras hemos estado revisando las noticias para el día de hoy, lo que nos ha llamado la atención es el gran optimismo que predomina tanto en las noticias como en el mercado. Petróleo con fuertes bajadas, ¿no? Lo cual relaja mucho las presiones inflacionistas y la tensión para las empresas con dependencia de los combustibles. El oro llegando a soporte y dando un fuerte impulso al alza, lo mismo que la plata, mientras el dólar ha relajando su subida, volviendo a por niveles más estables. Incluso las criptomonedas están consiguiendo salir del foso en el que han permanecido los últimos meses. Todo esto nos ha recordado directamente a fechas anteriores, con respecto a finales del año pasado. Estamos hablando de los últimos días del mes de octubre y la primera semana de noviembre, cuando en el mercado todo parecía un mundo fabuloso. Hasta que de repente, en un par de sesiones de bolsa, todos los activos se dieron la vuelta a la baja, sin motivo aparente, precisamente en esos días donde el Nasdaq no paraba de subir. Parecía que en ningún momento podía tener un retroceso. El oro y la plata estaban en máximos históricos por encima de $5.000 la onza. Por esto queremos hacer esta reflexión. Vamos a visualizar cómo está el indicador de sentimiento de mercado, que ha pasado del estado de euforia al estado de extrema euforia. Se aprecia en la infografía cómo se ha acercado justo a ese límite. También hay otros indicadores de sentimiento, como el indicador de momentum, que está prácticamente al 100%,
O el indicador de amplitud de mercado, que se muestra pues, bastante estable, mostrando la buena tónica en la mayoría de empresas, incluso en las acciones menor capitalización, de la misma forma que los umbrales de volatilidad siguen bajando, ¿no? Que es otro de los factores que continúa impulsando a los mercados, y todavía le quedaría margen de mejora. Por lo tanto, todas estas cotas extremas sí que deberían ser algo a tener en cuenta para este final de la semana e incluso para la semana que viene, ya que recordamos que todos estos indicadores tienen una doble perspectiva, siendo considerados en muchas ocasiones como indicadores de sentimiento contrarios. Si bien es cierto que el Nasdaq ha roto la zona de resistencia que tenía en los 28.000 y ha salido disparado, lo cual lo ha impulsado con fuerza hasta los 29.000. En todo caso, simplemente hemos de tener en consideración que esa franja, que antes se consideraba como nivel de resistencia, ahora va a ser una zona de soporte en caso de que el índice retroceda. De todas formas, vamos a ver más en detalle pues, cómo está la situación en los gráficos. Empezamos con el activo del oro, donde los últimos días veníamos hablando de que estaba en zona de soporte y que los 4.500 era el nivel donde el precio podía hacer un giro al alza hasta niveles superiores, que en este caso hemos marcado en el día de hoy la zona entre los 4.800 y los 4.900 dólares como posible candidato a frenar esta subida y poder ver cómo el precio reacciona posteriormente. Tanto en el caso de mantenerse en esta parte alta del rango, como si realmente hace algún tipo de retroceso hasta los 4.650. Mientras tanto, el día de hoy la subida ha llegado hasta los 4.750, un movimiento similar al que está haciendo la plata, ya que ambos activos suelen estar muy correlacionados entre sí. Vamos a ver brevemente a Bitcoin como referencia del mercado de criptomonedas. Finalmente ha conseguido hacer la ruptura al alza del canal en el que venía desarrollándose durante los últimos meses. Se está acercando a un nivel de resistencia inicial cercano a los 85.000 dólares, que será un punto clave para ver cómo reacciona. Si hace algún tipo de pullback de apoyo al punto de ruptura o si, por el contrario, continúa su escalada hasta los 90.000 dólares. Pero sí que cabe decir que pues, el comportamiento que está manteniendo lo está haciendo con menor volatilidad de lo que normalmente nos tenía acostumbrados. En cuanto al precio del petróleo, tomando como referencia el barril de West Texas, que marcó unos máximos en torno a los 110 dólares durante los últimos días, hemos visto pues, esa toma de liquidez hasta por encima de los 100 dólares sin llegar a hacer un nuevo máximo. Durante la jornada de ayer, pues volvió a perforar la barrera de los 100 dólares con una fuerte bajada hasta los 87 dólares debido a las noticias procedentes de Oriente Medio. Nuestra presunción es que el precio debería ir buscando cotas más bajas, volviéndole a los precios que cotizaba antes del conflicto bélico. De todas formas, al haber estado tan limitada la producción de crudo en los últimos meses, lo normal sería ver que esta reducción de precios se haga de forma bastante escalonada, a pesar de los fuertes movimientos provocados por las noticias. Entendemos que, en un principio, volveríamos a tener soporte en la zona de entre 80 y 85 dólares, y que esa será la zona a poner el foco antes de poder pensar en precios inferiores o en llegar a los niveles de 75 dólares. Ahora vemos el gráfico de nuestro querido Nasdaq en su temporalidad de 2 horas. Sigue dándonos máximos históricos día tras día, el precio empieza a salirse del marco y nos obliga a comprimir más el gráfico. Consiguió romper el canal alcista que venía marcando las últimas semanas por la parte alta, superando la zona de resistencia que teníamos marcada en los 28.000 dólares, lo cual provocó un fuerte impulso hasta los 28.750 que tenemos a día de hoy. La siguiente resistencia será, los 29.000 puntos, que vuelven a ser pues, una franja de decisión clara con fuerte presión a la baja. De todas formas, hay que seguir respetando la tendencia alcista que mantiene muy sólida y esperar señales confirmadas antes de poder pensar en un retroceso. En todo caso, pues, el soporte lo situamos en 27.500 como respaldo inicial y base de medio plazo en los 27.000 puntos. Hacemos un poco de zoom, tal como es habitual, pasando al gráfico de 15 minutos, donde se ve con más detalle cómo rompió ese canal alcista que veníamos marcando con las líneas amarillas en los últimos días. Por lo tanto, en cuanto al apoyo inicial, será toda el área del rompimiento, que la situamos cercana a los 28.250, que coincidirá asimismo con su media de 200 periodos, con la base, con el extremo superior del antiguo canal y con la región de mínimos anteriores. Esta es el área que pensamos podría servir a modo de primer respaldo en caso de que el índice retrocediese entre los días de hoy y mañana, antes de finalizar la semana.
Por la parte alta, el punto más relevante es la resistencia a los $29.000, que coincide a su vez con el número redondo del ETF Triple Key del Nasdaq. Y ya buscando cotas más alejadas del precio, tendríamos varios puntos de apoyo. Sería un antiguo rango en los 27.150, que fue una franja de decisión que también tendría fuerza a la hora de poder frenar el precio ante posibles bajadas y asimismo coincidiría con la parte inferior del antiguo canal. En caso de que esa tendencia se rompiese, pues ya nos tendríamos que ir a la zona clave que teníamos marcada en el gráfico de 27.250, aunque para eso aún se ve bastante alejado de los precios actuales. Bien, una vez vistos todos los activos, que están en su mayoría en momentos clave, nos vamos a despedir aquí por hoy, hasta el día de mañana, viernes, para cerrar esta semana tan intensa en las bolsas. Solamente agradecerles la atención, desearles unas buenas inversiones, que tengan una buena sesión de trading hoy y nos vemos en el vídeo de mañana.